Dijeron que te preguntara. ¿Mejor a ella? ¿Para que va llegando? Sí. ¿Qué fibromialgia? Después de la changa, ¿los tiraste? ¿Qué fibromialgia? ¿Cuántos puntos gatillos vamos a tener para su fibromialgia? ¿Cuántos puntos gatillos hay? ¿A quién? ¿Al gordito? ¿Quieres que te pregunte? ¿Qué le hiciste? Vamos a meternos con un tema nuevo, así que es artista romántica. A veces el tema es muy bonito. Todas las patologías que vemos en esto, es un nódulo reumatoideo. Las manos, principalmente el acuadramiento del carpo, con manos en Z, simbolizan el metacarpo falángicas, nódulos de Bouchard, nódulos de Bouchard, principalmente. Son las manos totalmente con una desviación cubital, una resaltosis frontal, principalmente, que es el dedo pulgar, se agacha, sale principalmente. Vamos a ver muchas primeras transparencias, son de artículos recientes. Y a veces se nos habla de que la artritis reumatoidea es una enfermedad, pues un desafío, principalmente en las enfermedades seronegativas. Cuando empieza la artritis reumatoidea, a veces puede ser seronegativa y enmascarar un cuadro clínico, principalmente, que a veces hacemos el diagnóstico de cacón y los resultados de ellos. La fisiopatología no se comprende completamente, no existe una sola prueba o estándar de oro para confirmar el diagnóstico. Principalmente vemos las manos chuecas o deformidades principalmente en las manos. Son fotos de aquí de la región, ¿no? A veces son varios factores. A veces decimos que hay un factor infeccioso. Hay gente que debuta con un síndrome infeccioso que posteriormente brinca o guía a una enfermedad articular más seria, principalmente. Los depósitos de cristales o síntomas de enfermedad articular, vemos las manos muy bonitas para nosotros como para cuestión didáctica. Vemos el acuadramiento, la depresión cubital, predomina más la mano derecha, la diestra, principalmente entre los dedos y los pacientes. Entonces, el diagnóstico es un conjunto de hallazgos y síntomas típicos principalmente. Hoy vamos a hablar de los síntomas. Son artículos recientes que a veces han hecho varios artículos que sacamos recientemente de este año. Y a veces la distribución de la historia clínica del paciente es muy importante. Preguntar cómo empezó, qué molestias tuvo principalmente, los marcadores biológicos, los marcadores de la patología principalmente, los anticuerpos anticiclominados, aquí son ACT, anticiclominado, principalmente el factor reumatoide. El factor reumatoide es IgG o IgM principalmente.
vamos a tener un diagnóstico de mayor certeza, que hacemos un diagnóstico en cada uno de ellos. Entonces, la clínica se estableció a principios de la década del 2000. Esta patología es muy vieja, tiene muchos años de estar existiendo y todavía no se comprendía muchas datos. Principalmente la condición de la edad temprana se sentó en base de desarrollo de criterios de clasificación mejorada con la masculinidad principal. Aquí no hay duda que la paciente tiene la deformidad de sus manos principalmente, lo que estamos viendo, lo que estamos hablando en el paciente principalmente. Después de la introducción de los criterios por la CR, que es el Colegio Americano de Reumatología, o la en 2010, las pacientes con serología deben tener menos 10 articulaciones afectadas para cumplir su clasificación de AR, principalmente seronegativo. Les vuelvo a mencionar, mucha gente quiere tener el factor reumatoide positivo para decir diagnóstico de esta reumatoide positiva. Vamos a meter a veces AR seronegativa, porque nos piden todos los criterios clínicos para pensar una seronegativa principalmente de ellos. Pues vamos a clasificar a veces como seronegativa o indiferenciada principalmente a los pacientes, que es muy importante tener en cuenta cada uno de ellos. Es una enfermedad autoinmune, tiene varios factores que van a influenciar en ella. Los genéticos, hablamos de herencia, hay que preguntar si hay familiares con enfermedades autoinmunes, tiroides, diabetes, vitiligo o cualquier enfermedad autoinmune principalmente, ambientales o epigenéticos. Vamos a hablar principalmente si el paciente tiene DRD1 o DRD2, DRD3 principalmente. Vamos a hablar de mayor probabilidad que tengan la patología principalmente. Pues, la metilación del DNA y genes relacionados con el sistema inmunitario pueden afectar la inflamación y la respuesta inmunitaria principalmente. Vemos las manos todas chuecas, todas de fuera principalmente. Aquí no hay duda que tiene la reumatoide de la paciente, es clásico principalmente. Entonces, es una sinovitis crónica. Es una sinovitis crónica principalmente. Si no se trata adecuadamente, puede provocar una destrucción articular progresiva, irreversible, con discapacidad funcional principalmente. Y esto se ha estimado que la AR afecta en 0.5 al 1% de la población mundial. Entonces, hay que tener en cuenta que si el diagnóstico tiene que ser temprano para tener un tratamiento adecuado y un seguimiento principalmente. Si ustedes quieren verlo a veces en cualquier patología, cambiamos aquí a veces pacientes diabéticos. Si es un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, vamos a tener una calidad de vida. Si es un paciente con problema articular, un hipertenso, si tiene un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, vamos a tener una mejor calidad de vida. Si tiene un paciente con problemas tiroideos, ahí vamos a tener un trastorno también menos agresivo. Si tiene un tratamiento y un diagnóstico temprano, principalmente. Aquí quiero entender que esto no es una enfermedad articular, se puede trasladar a cualquier patología que estemos viendo nosotros en nuestra vida totalmente. Si ustedes hacen un diagnóstico temprano de un síndrome febril temprano y dan tratamiento y seguimiento, no vamos a tener tantas secuelas. Si ustedes tienen un diagnóstico de una colelictiasis, vamos a creer cuál, vamos a someter a cirugía, va a ser una mejor cirugía totalmente que el paciente se va a someter a una cirugía programada, electiva, y va a tener una mejor recuperación totalmente en cambio de ellos. Entonces, esto no es nada más para decir que vamos a hacer todas las enfermedades que van a ver ustedes. Si tienen un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y un seguimiento, le va a ir bien a todos sus pacientes el día de mañana principalmente. Entonces, la etiología sigue siendo a veces
el objeto de investigación del curso. No se comprende todavía todo y resulta a veces una interacción multifacética de diversos factores. Puede ser genética, ambiental, puede ser a veces los alimentos, principalmente que estamos viendo principalmente con la gente normalmente. La predisposición genética fue un papel crucial para esto principalmente. Entonces, entre más cercanos tengamos un paciente con artritis reumatoide, es más susceptible de tener la enfermedad principalmente. No porque yo tenga una hermana o un primo o una tía con artritis reumatoide, yo la voy a tener. A veces puede ser predisposición genética, nada más es una susceptibilidad a la enfermedad principalmente. Entonces, a veces son factores ambientales, hormonales, principalmente hablamos que es más frecuente en mujeres que 3 a 1, 3 mujeres por un hombre. La mujer es más la afección es más articular, en el hombre es extraarticular principalmente. A veces son cambios en la patogénesis. A veces en muchos casos principalmente. Tengo pacientes que tenían síndrome de fibrosis con salmonela. Los pacientes dicen, es que esas fiebres son mías, cada 6 meses o cada año dan, iban a veces a una artritis reumatoide, pero pues iban el día de mañana principalmente a decir los pacientes. Entonces, hablamos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune inflamatoria sistémica, crónica, que si no se trata adecuadamente va a provocar un daño progresivo con discapacidad irreversible principalmente. Vemos a veces los múltiples tratamientos que hay principalmente y a veces si no tenemos bases adecuados es difícil de controlarlos o darle el tratamiento adecuado principalmente a los pacientes. A veces es más frecuente en mujeres que en hombres principalmente y difiere a veces en ambos sexos en cuanto a las comorbilidades principalmente. La mujer es más articular, más afectada en las articulaciones, en los hombres es extraarticular, ramas fuera de la articulación, sino de hecho en el secundario, como dicen, especial difusa principalmente, que eso a veces manifiesta a veces en la calidad de vida del paciente o la actividad de la enfermedad o las funciones funcionales que vamos a tener con el paciente, principalmente que estamos viendo con el paciente, que es muy importante tener en cuenta todo esto. Son, nuevamente les vuelvo a decir, son de diversos artículos, definiciones que vamos a estar repitiendo. Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica, crónica, que si no se trata adecuadamente, nos da a veces un daño reversible principalmente. Y la estrategia terapéutica actual a veces es buscar la remisión o la baja actividad, tratar hasta el objetivo con seguimiento estrecho con la actividad de la enfermedad principalmente. Aquí tenemos un control estricto principalmente. Mucha gente dice, ya tengo artritis reumatoide. Ya se diagnosticó. Hay que hacer el seguimiento cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, de acuerdo a veces a cómo está el paciente en cada uno de ellos. Entonces, tenemos que adaptarnos al tratamiento cuando no se alcance el objetivo principalmente. Vamos a mejorar a veces dar farmas, un farma 2 o 3 como farmas o digamos a veces a los biológicos. Entonces, los farmas son modificados en la enfermedad. El metotrexato es el estándar de oro. Todos los farmas se comparan con el metotrexato principalmente y desde primera línea principalmente. Los pacientes con marcadores con adversos que no responden a los farmas, usamos los biológicos o las moléculas pequeñas principalmente. Esto vamos a hablarlo cuando veamos el tratamiento posteriormente o cuáles son los medicamentos pequeños principalmente. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una referencia, aquí otras referencias, que es más común en mujeres que en hombres. En su prevalencia en España, 81%, según el estudio de 2016, 0.9 en mujeres, 0.8 en hombres principalmente, y difiere las comorbilidades manifiestas extraarticulares o respuesta al tratamiento. A veces la mujer, el hombre
al lugar del dolor es diferente, es más tosco, no requiere totalmente como molestias. Viene con nosotros porque el paciente tiene sinusitis persistente, a veces de rodilla, no es en las manos, no es a veces más en los necesidades interiores de pacientes que no tengan a veces el género femenino está asociado con una calidad de vida. ¿Qué quiero entender? Si el paciente, si el diagnóstico es tardío y el tratamiento es tardío, el pronóstico es diferente, la calidad de vida va a ser diferente. Principalmente hablamos que el paciente le va un poquito más diferente o más tiro principalmente. Entonces, la mayor gravedad en mujeres, lo que puede dificultar las comparaciones en las medidas articulares de algunos grupos principalmente. Cada paciente con artritis reumatoide es diferente. Si yo tengo 5 o 10 pacientes, cada paciente responde diferentes al tratamiento y de acuerdo a veces a los genes que presenta cada uno de ellos. Vamos a tener a veces los famosos anticuerpos para el factor reumatoide. Son IgG o IgM principalmente. Luego tenemos los famosos anticuerpos antiproteínas modificadas principalmente. Estos son nuevos que están saliendo al mercado. Todavía no se comercializan, son en artículos de investigación nada más. Entonces, los AMPA encontrados en pacientes con ARDS son anticuerpos antiproteína o circulares, que es lo que hay en el mercado libre. Los anti-CCP o anti-CCP, que son los circulares. Si ya salió el factor reumatoide positivo, no hay que pedir los anti-CCP. No es necesario. Cuando ustedes duden que el factor reumatoide sea negativo o negativo, piden los anti-CCP y vamos a encontrar a veces que hay más elevación de ellos principalmente. Los anticuerpos antiproteína, carbadolinada o antiproteína acetilada, todavía no salen al mercado estos dos marcadores. Están en investigación, están a veces tratando de salir al mercado, son anticuerpos de investigación. En el tercer nivel, lo están haciendo los investigadores de ellos. Entonces, los pacientes con autoanticuerpos difieren con respecto a los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Entonces, vamos a encontrar factores de riesgo genéticos predisponentes como los anticuerpos positivos, alelos de dígitos compartidos, DRD1 principalmente, y las variantes de proteína tirosina fosfatasa, no receptoras o inhibidores. Si salen positivos, son estudios de investigación. Yo digo, son datos de laboratorio, principalmente todos los que escriben esto, principalmente. En la clínica a veces vamos a ser diferentes. Como dicen de repente, cuando tengo las manos de mi esposa en las manos, veo las arrugas o veo a veces cambios en el color de sus manos principalmente. Si yo veo al paciente, estoy tocando al paciente, el problema es que no tengo un paciente para poder explicarles todo esto y poder entender cada uno de ellos principalmente. También otra de las cosas, mucha gente se ha asociado el fumar. Es un factor de riesgo ambiental mejor estudiado que está asociado con el factor reumatoide y la presencia concurrente de múltiples anticuerpos, dice que principalmente. Entonces, esa interacción del ambiente entre este factor reumatoide y tabaquismo en pacientes con positivo proporciona evidencia que respalda lo interesante la hipótesis de que la comunidad de AR tiene un origen nervioso principalmente. Todo esto se ha hecho a veces en Japón o en Alemania, principalmente estos estudios, que a veces diferimos mucho, pero muchos estudios son los anglosajones, son gente blanca, a veces la gente mestiza, la gente, a veces somos diferentes a los genes de los mestizos, los anglosajones principalmente, y los españoles diferentes a los americanos. Entonces, la hipótesis del origen mucoso postula que el primer desencadenante del desarrollo de la diabetes se encuentra en las mucosas, por ejemplo en pulmón, cavidad oral, intestino, en el cuerpo, por supuesto localmente los anticuerpos principalmente. Es una hipótesis que hay principalmente.
antibodies, nada más. Estos anticuerpos podrían posiblemente reaccionar en forma cruzada con autoantígenos de las articulaciones, lo que da la mayoría de enfermedad principalmente. Estamos usando ahorita mucho los famosos probióticos en muchas patologías. Estamos cambiando la inmunidad a nivel intestinal, totalmente cambiando la inmunidad y pidiendo totalmente que a veces el paciente dando a veces probióticos al cambiar tu flora intestinal cambias mucho tu estado emocional, tu estado físico principalmente. Entonces, la interacción del ambiente descrita anteriormente, esta hipótesis puede explicar que los pulmones, en el sentido de fumar, pueden aumentar los anticoagulados en la infección pulmonar y estos antígenos circulados, células T, restringidas por HLA-SB, pueden dar a veces lugar a la activación local de las células B principalmente. Hablamos de células T, células B, del sistema inmunológico, de la inmunología principalmente, que hablamos a veces de la innata o hablamos a veces también de la inmunidad tumoral que presentamos cada uno de nosotros principalmente. Todo este proceso está respaldado por lo siguiente: los fumadores parecen tener más proteínas inclinadas en líquido glandular, lo que los no fumadores se ha encontrado B positivos para anticuerpos y discuten pacientes con AR y personas que tienen desarrollado AR principalmente. Porque usan a veces local los anticuerpos anticirculados principalmente. ACPA son anticuerpos anticirculados en nivel. Ya lo que es la clase, ¿no? Vamos a explicar todo esto porque todo esto son artículos recientes que estoy leyendo yo y me pongo a leerlo y a veces me digo que quedo a veces un poquito fuera de contexto y a veces no alcanzo a comprender todo principalmente. Eso es lo que viene en el libro. La AR es una enfermedad crónica que se presenta principalmente como poliartritis simétrica, produce dolor, discapacidad y destrucción de la articulación principalmente. Tenemos a veces tapatardía, la alineación cubital, dedos en local o dedos en una risartrosis principalmente, dedos en Z, cargo en Z, alineación cubital, sinovitis, metacarpo fanática, lóbulo de Bichat, lóbulo de Heron principalmente y vamos a encontrar. Entonces, la sinovitis de la AR es algo característico con la alteración de la arquitectura sinovial principalmente. Vemos con la enfermedad totalmente de las manos, toda la que tiene las articulaciones diatroideales que tiene sinovial tiende a inflamarse totalmente, que es muy importante. Hay una hipervascularidad con infiltrado con revestimientos de las mononucleares principalmente todo esto. Cuando ustedes hacen gelatina, tóquenla cuando se está cuajando. Van a tocar a veces una sensación diferente. Y ya cuando está cuajada, se toca diferente la gelatina principalmente. Así vamos a tocar las articulaciones de los manos principalmente. A veces los historiadores no se han puesto de acuerdo cuándo fue la primera vez que se diagnosticó el hiperromatoide. Entonces vamos a encontrar a veces textos médicos y textos a veces de reformanos, principalmente que han descrito esto. Entonces, es una enfermedad típica mientras la otra interpretaban en escritos por Sorano en el siglo II, la alusión del paciente con la hiperromatoide. Sí, han explicado, es un terpiscaz médico genetista inglés y encuentro por primera vez en términos de hiperromatoide en 1856. No es algo nuevo. En el siglo II, o de 1836, ya puso el nombre de hiperromatoide principalmente, sin saber ya era positivo o negativo, nada más. Él dijo por los
cuestión clínica, principalmente todo esto. Torre ha publicado una excelente revisión histórica del tema, principalmente buscando en Inglaterra una descripción de una gente simétrica, y después indica que Inglaterra ha sido la pista, al menos hasta decir, la descripción del Sydenham en el siglo XVII principalmente. Entonces, estamos en el siglo XXI, son 4 siglos donde estamos hablando de esta enfermedad principalmente, porque hablamos de son patologías muy antiguas que las estamos retomando principalmente. Si ven ustedes, este amigo, Harold Sydenham, son médicos muy famosos en la literatura médica principalmente. Los estudios paleopatológicos han explicado relaciones principalmente compatibles con la R en antiguos estados americanos hace 500 años de manera circunscrita en la cuenca del Mississippi principalmente. Entonces, son patologías que ya existieron hace muchos años que no sabemos por qué motivo principalmente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo apareció la ruta mamoterapia por primera vez? Ahora sí vamos a decir, si se originó en la antigüedad, bien implica que el ser humano hace tiempo tiene la capacidad de reaccionar frente a múltiples patógenos desarrollando inflamación crónica principalmente. Así como el paciente se diagnosticó cáncer, se diagnosticó diabetes mellitus, hipertensión, que antes la gente decía que tiene otra enfermedad, no sabían que tenía patología principalmente. Entonces, igual la reumatoidea, entre más cuando se conozca de ella, el diagnóstico va a ser más fácil de hacer el diagnóstico y tener herramientas para hacer diagnóstico principalmente. Entonces, la AR ha afectado al ser humano de hace 300 a 400 años. Y el desarrollo de respuestas a la aparición de agente medioambiental relativamente específico, realmente precioso. A veces mucha gente dice, la infección es lo que nos está dando principalmente la acción. Hablamos de una Epstein-Barr, dicen que era una infección viral por Epstein-Barr que provocaba una reumatoidea que disparaba todo el sistema inmunológico. Y hablamos también del trabajo, del medio ambiente principalmente. Entonces, la AR es una enfermedad que se manifiesta principalmente con daño articular progresivo y provoca discapacidad y una tasa de mortalidad principal. Si no tenemos un tratamiento adecuado, no se detiene la enfermedad, progresa y nos da la enfermedad principalmente, que es muy importante. Y tiene ciertas enfermedades asociadas, la osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y el cáncer principalmente. El paciente al no moverse tiene una descalcificación acelerada principalmente. Cardiovasculares, en un tiempo a veces el uso de los COX-2 ha provocado a veces condiciones cardiovasculares, está asociado a veces a cáncer principalmente, que es muy importante para los ellos. Vamos a mostrarlos, este sí es del libro principalmente. Es una enfermedad sistémica de la afección inflamatoria poliarticular de la diabetes principalmente. La piel sinovitis de tuberculosis desconocida. Todavía no sabemos cuál es el factor que desencadena todo esto principalmente. Afecta al 1% de la población adulta, tiene distribución mundial y una relación de 3 mujeres por un hombre principalmente. Antes se decían que eran 5 mujeres por un hombre. Y tenemos los efectos principalmente. Los dedos muy bonitos, a veces las ponemos fotos aquí, vemos las manos que hay dolor en el cargo principalmente pacientes. Los tratamientos han permitido a veces que los pacientes alcancen y mantengan una remisión o una baja actividad de la enfermedad principalmente, brindando a veces que los pacientes no se deformen tanto y las complicaciones que antes existían sean menos graves principalmente. Mucha gente queda con esa idea que el paciente con artritis reumatoide tiene que tener las manos todas chuecas, todas deformes, estar en una silla de ruedas o que no se puedan mover principalmente. Vamos a tener pacientes con artritis reumatoide que andan caminando y están más sanos que nosotros.
El impacto de la enfermedad es muy importante, no solo por la incapacidad progresiva, sino también por el impacto personal que se tiene. Las mujeres son muy, a veces ven su cuerpo y a veces ven si hay algún trastorno, alguna deformidad, son muy perspectivas a esto, que al tener esa enfermedad presentan cambios totalmente. En la familia, el hecho a veces de tener artritis reumatoidea, la paciente no es mujer, a veces al despertar tiene rigidez matutina, no tiene fuerza para la tensión en sus manos totalmente, y esto a veces puede tener problemas que en la mañana al despertarse no funcione como ama de casa o como señora en casa. Igual en lo social, se sientan a platicar y de repente tienen que ayudarla a pararse, a levantarse. Y en lo económico, a veces los medicamentos no hay en todas las farmacias, o en las farmacias del hospital o en el centro de salud. Y a veces tienen que usar a veces otros medicamentos comprados por fuera principalmente, y son caros principalmente. Y sobre la supervivencia que me parece, hay gente que tiene artritis reumatoidea, están postradas en silla de ruedas de acuerdo a los tratamientos que tienen, los tratamientos que es muy importante tener en cuenta. La patogenia, no se conocen todavía los factores de problemas genéticos. Hay antígenos como el DR4 o el DR1, se dice que los que tienen ese tipo de patogenias tienen mayor implicación a ser más agresiva a la patología principalmente. No porque tenga yo el DR3, el DR4 o el DR1, voy a presentar la enfermedad, sino los que tienen ese tipo de atotipos son más agresivos y tiene que ser mayor deformidad principalmente el paciente. Entonces, el DRB1 se asocia a la representa anticuerpos antideterminados principalmente. Entonces, ya están estudiando bien todo esto, vamos a encontrarlo. Entonces, el primer tejido patológico de la artritis reumatoidea es una pseudomoniasis principalmente, lo que provoca a veces un famoso PAMI o una inflamación principalmente. Vamos a encontrar en la mayoría de la membrana sinovial leucocitos importantes que incluyen linfocitos que se transfieren sobre las de macrófagos, neutrófilos, mastocitos, en el revestimiento de la membrana sinovial, que provoca a veces una inflamación y que contribuye a la inflamación, a la artritis principalmente. Entre eso se destacan las situaciones inflamatorias, por ejemplo, el TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6 y las eosinofilas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque vamos a usar a veces anti-TNF, anti-6, ¿no? Las famosas tirosinas, que son moléculas pequeñas en los tratamientos de los pacientes con en la patogenia principalmente vamos a encontrar a veces la presentación del antígeno. Esa representación del antígeno activa los linfocitos T principalmente, que actúa el linfocitos T, la interleucina 6, anti-TNF, la interleucina 1 principalmente, va a ir a activar el macrófago. Esto provoca, libera más interleucina 1, interleucina 6, TNF, que hace que vuelva a provocar más inflamación y provoca daño inflamatorio principalmente al paciente, y esto va a provocar pérdida de cartílago articular en cada uno de ellos. Y las interleucinas provocan las células dendríticas, los linfocitos T, ¿no? Va a activar el linfocito B, linfocitos T, y va a activar el TNF-alfa, que provoca activa el macrófago. El macrófago provoca más liberación de sustancias interleucina 1, interleucina 6, TNF, o interleucina 1 principalmente, que va a provocar mayor daño inflamatorio y mayor pérdida del mercado articular, y una inflamación sinovial principalmente. Este es un círculo. Si no se detiene la inflamación, persiste el círculo, vamos a provocar una inflamación muy grande principalmente. A veces vamos a encontrar estos cambios. La gente que es susceptible a la artritis reumatoide, la preclínica, la edad temprana, la edad establecida principalmente. No hay síntomas, no son autonomía. Para pacientes tan sanos, que puede ser una paciente como ustedes, tan sanos, hay su cápsula articular, ¿no? Totalmente normal, totalmente, su líquido sinovial, su hueso, es sano totalmente. Cuando hay una
síntomas clínicos, principalmente ya encontramos a veces una ligera respuesta inflamatoria dentro de la articulación. Y cuando ya es la edad temprana, ya hay más cambios totalmente en el líquido sinovial, totalmente, con edema totalmente, células inmunes, y cuando la esteroide está establecida, ya hay mayor deformidad y mayor inflamación totalmente, con una hiperplasia de capas de revestimiento con formación de panos, que el panos es el termo que está cargando principalmente el paciente. Ya hemos dicho que a veces que la artritis reumatoide tiene factores predisponentes infecciosos, a veces pueden ser virales o bacterianos. Aquí se ve muy frecuentemente infecciones bacterianas por salmonella, o a veces mucha gente tiene síndrome de febril por salmonella periódicamente, posteriormente brinca o vira a una artritis reumatoide principalmente. Hay factores emocionales o hormonales principalmente que provoca a veces los estrógenos, por eso es más frecuente en mujeres principalmente con los estrógenos. El hábito del tabaquismo que hablaba de la glucosa principalmente por la secreción de moco del tejido bronquial. Esto confiere a veces para estudiar el fenómeno principalmente. Entonces, vamos a encontrar a veces una evidencia acumulada de lo que hacen los neurocitos similares a la fibroblasta, principalmente en la patogénesis inflamatoria. Y vamos a encontrar que las células estromales activadas, como las células inmunes infiltradas que desencadenan, identifican la respuesta inflamatoria persistente y daño articular principalmente. Hablamos de esto, que es un ciclo principalmente, vuelve a inflamarse principalmente, vuelve a activar a los macrófagos, a interleucina 6, interleucina alfa, interleucina 1 principalmente se vuelven a activar totalmente. Es un ciclo que se va activando totalmente el paciente. Entonces, aquí tenemos una articulación normal principalmente, tenemos el hueso, tenemos el cartílago, tenemos la cápsula articular, la membrana sinovial, tenemos el líquido sinovial principalmente. Aquí tenemos una ligera inflamación, ya hay cambios totalmente, aquí ven los cambios que se ven en el cartílago, principalmente en inflamación y erosiones en el cartílago. Ya tenemos a veces otros más cambios. Hay pérdida del cartílago importante, principalmente con exposición al hueso, que destruye el hueso, y una fibrosa que se pierde totalmente el espacio, y aquí una anquilosis, el hueso se fija totalmente con el hueso. Los patrones de inicio es muy importante ver los pacientes. Superior expectativa en la pasada no alcanzaron también. La artritis reumatoide es como una gripa. ¿Ya no se dio gripa? Dolor de huesos, dolor muscular, cefalea, mialgias, artralgias. A veces pensamos que tenemos como si nos hubiera garroteado todo el cuerpo principalmente. Igual la artritis reumatoide es un instrumento insidioso, puede durar semanas y meses de duración principalmente. Por eso mucha gente se toma un analgésico, se le quitan las molestias, no acude con el médico. Entonces hay que preguntar de cuándo empezó totalmente esto. El 55 al 65% de los casos empiezan de esta forma. Los síntomas pueden ser sistémicos o articulares principalmente, puede ser cefalea, a veces puede ser problemas respiratorios, puede tener una sinusitis de rodilla principalmente, o a veces tener angina principalmente, o síndrome de Febrile principalmente. Entonces, algunas personas presentan fatiga, malestar, inflamación de las manos, dolor musculoesquelético difuso, pueden ser las primeras molestias inespecíficas por una afección articular posterior. Aquí el paciente se toma un analgésico, un antiinflamatorio, y dice: es que me tomé el analgésico, se dio el cuadro, y a los 15 días vuelve a presentar, pero los síntomas duran más tiempo y
el tiempo va siendo más largo de presentación principalmente. Y vamos a tener a veces las rayas terminosas al inicio del proceso. Afecta eso porque puede haber inflamación de esas partes de la articulación del paciente patológico. A veces el paciente puede identificar cuál fue la primera articulación afectada, pero a veces la siguiente ya no le pone importancia porque ya le dio una articulación. En este tipo de articulación las afecciones son simétricas. La mano que domina más es la que presenta más síntomas, la otra mano tiene menos síntomas pero tiene información. Es muy importante. Entonces, la causa de la simetría de las articulaciones es la liberación lateral de los neuropéptidos, la sustancia que la terminación nerviosa de las articulaciones principales. Entonces, toda la afección es más simétrica. La mano que domina, yo soy diestro, la mano derecha es la que tiene mayor síntoma, la mano izquierda tiene menor síntoma, pero tiene mayor, tiene rigidez, tiene todas las síntomas principalmente. El síntoma principal es la rigidez matutina. Hay que preguntarle al paciente a qué hora te despiertas en la madrugada. En tu caso. A las 8. ¿Cómo están tus manos a esa hora que despiertas? Normal. Eso hay que preguntarle al paciente. ¿Puede apretar las manos? ¿Puede abrocharse su ropa, su blusa? ¿Puede a veces abrir un picaporte en la llave o la llave para meterse al baño o abrir la regadera principalmente, que es muy importante? A veces los pacientes puede exprimir una jerga o un trapo en la mañana, pero realmente el paciente no tiene fuerza principalmente. Pues, todo esto está relacionado con el edema o el líquido de venoso que hay en los tejidos que van al suelo principalmente. Y la rigidez va disminuyendo con el paso del tiempo. Si es mayor de 30 minutos o 40 minutos, está aplicando materiales temprano principalmente. Y se van disminuyendo por la absorción de los vasos linfáticos y los médicos por la circulación y por el movimiento que presenta el paciente principalmente, que es muy importante. Entonces, la rigidez puede ser mayor a veces pérdida que existe durante al menos 30 o 45 minutos antes de desaparecer principalmente. Preguntarle si puede sanar las manos, si tiene fuerza para exprimir una jerga, si no sienten las manos como que tienen un guante gruesas, principalmente el paciente, cuánto tiempo le ayuda principalmente. Ojo, mucha gente no sabe el tiempo, no calcula el tiempo principalmente a causa de eso. Entonces, el cambio ligero de la guerra desarrolla a veces la toca muscular alrededor de las articulaciones locales principalmente. Ello disminuye la eficiencia y la fuerza de tensión de las manos principalmente, y esto provoca debilidad que está desproporcionada al dolor principalmente. A ver, no tengo debilidad, tengo dolor, pero no puedo sacar las manos. Cada vez es más difícil abrir puertas, subir escaleras, hacer un trabajo repetitivo rápidamente con el paciente. Si no tiene un tratamiento adecuado o una supervisión del médico principalmente. A veces, yo le digo a mis pacientes, se sienten con febrícula o se sienten irritados por dentro. Pero se taco de este lado, pero se siente irritado por dentro, una famosa febrícula que presenta el paciente sin escalofríos. Esto conlleva a veces que el paciente se sienta deprimido o se sienta ansioso, a veces sin saber por qué, porque a veces no puede funcionar adecuadamente y al no poder hacer las cosas en la mañana al despertar, realmente hay que explicar cada uno de ellos que tiene tipo de molestias. Después a veces se cuenta, se conocen pérdidas de peso pequeñas, pero significativamente que reflejan el músculo del aborto, de las circunstancias y anorexia asociada principalmente. Ojo con esto. A veces hay gente automedicada que está tomando a veces las famosas píldoras o famosas medicamentos milagrosos. Traen mucha confusión, el paciente comienza a subir de peso, pero los síntomas ceden totalmente por el efecto del esteroide que está tomando el paciente, que es muy importante para ellos. El inicio es agudo o intermedio. El 8 al 15% de los pacientes pues tienen un inicio agudo que alcanza al máximo en unos días principalmente. Entonces, es muy importante a veces
preguntarle si puede abrir la llave en su casa, decirle que cierre un frasco en la noche, que lo abra con una fuerza principalmente, o si puede abrir la llave de la regadera principalmente. Aquí lanzar una pelota, aquí no jugamos gol, pero podemos preguntarle a la paciente si puede abrocharse su ropa interior, si puede abrir la puerta. Al saludar, apretarle aquí, si siente dolor, probablemente el paciente que muy frecuentemente en casa. Los síntomas van a ir subiendo de intensidad, vamos a tomar dolor en las articulaciones y a veces los pantalones son más simétricos, a veces la mano que domina duele más que la otra mano principalmente y a veces es muy insidioso. El paciente a veces está así, se toma un analgésico, se ve el cuadro clínico, cuando se toma un analgésico, un antiinflamatorio, se ve totalmente el paciente no acude con nosotros. ¿Por qué? Porque se está medicando y el paciente está enmascarando el cuadro clínico, es muy importante. Pues, a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de AR de inicio agudo. Debe descartar una sepsis, una vasculitis, que es muy importante. La fiebre indica a veces proceso infeccioso, que va a ser un signo importante principalmente en el paciente. Es muy importante tener cambio de ellos. Del 15 al 20% de los pacientes tienen inicio intermedio, síntomas de días o semanas, y las molestias sistémicas son más notorias al inicio que el tipo insidioso principalmente del paciente. Aquí vamos a dejar. Todo lo que hemos visto son artículos recientes, no he metido nada de libros. Vamos a meterlos y el tema principalmente empieza aquí. Aquí empieza el tema principal. Hay que tomar lista nada más para irnos.